nada te sirve, no hace absolutamente nada con solamente decir, yo creo en Dios. Punto. De nada sirve al hombre. Sin acción, hermanos, no hay redención. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe que tú tengas y tienes sin que hagas algo es muerta? La palabra redimir, según el diccionario, es rescatar. Ellos, los de Gabaón, rescataron sus vidas con la acción. Los gabaonitas era una nación que habitaba en Canaán. Y cuando ellos oyeron que venía Israel conquistando la tierra, ellos oyeron, pusieron en acción lo que oyeron. No venía Josué predicando el evangelio ni diciéndoles que se arrepientan, pero ellos oyeron algo. La fe verdadera, amigo, amiga, hermano, hermana, es la que mueve al hombre a actuar, no la fe emocional. La fe verdadera es la que mueve al hombre a actuar. Hay multitud de personas que son tan emocionales que con solamente mencionar una palabra de la Biblia, inmediatamente gloria a Dios, y no saben ni lo que están diciendo. Y esto es muy importante, esta lección. La fe de los gabaonitas le salvó la vida a su nación. La fe de los líderes de Gabaón salvaron las vidas de la nación, de unos cuantos hombres que eran los líderes de esa nación. Salvaron 4 ciudades. Dice en el libro de Josué, capítulo 9, verso 3, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y Ahí, cuando oyeron que venía este hombre arrasando reinos, dice el texto, decidieron ponerse a la misericordia de Josué, aunque a base de engaño. Cuando oyeron, actuaron, no se quedaron nada más que oyeron y comenzaron a temblar. Actuaron. Nos dicen las Escrituras, hermanos, cuando ellos vinieron y se presentaron delante de Josué, Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Josué viene conquistando, haciendo lo que Dios le dijo. Esa tierra yo se la prometí a Abraham, vuestro padre, y se las voy a entregar, pero tienen que pelear por ella, naturalmente con mi ayuda. Cuando estos personajes oyen esto, inmediatamente se pusieron en acción. Ellos respondieron a la pregunta de Josué, tus siervos han venido de tierra muy lejana. Notemos esto, hermanos, sabios, tus siervos. Ellos no eran siervos de Josué, pero ellos con esas palabras pusieron sus cuellos, sus cabezas, sus vidas a la disposición de Josué. Tus siervos, hemos venido de tierra muy lejana. Bueno, ¿qué los movió a ellos a hacer un viaje tan lejos, cual no era tan lejos? Fue una mentira. Dice, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama. Ha llegado a nuestros oídos la fama de tu Dios, lo que hizo en Egipto. No solamente vienen ellos por el temor de que llegaron noticias que ya Jericó había sido conquistada, Ahí había sido conquistado. Ellos ya habían oído de antemano lo que Dios había hecho en Egipto para sacar a ese pueblo. Ya tenían noción de ello, pero todavía no se confrontaban con este pueblo. Pero ponen a Dios, hermanos, la fama
de Jehová tu Dios, del poder de tu Dios, de la omnipotencia de tu Dios, ha llegado a nuestros oídos. Todo lo que hizo en Egipto. Luego añaden, le informan a Josué y añaden ellos, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y mencionan los nombres de los reyes que ellos conocían. No solamente ha llegado a nuestros oídos de tiempos pasados, el tiempo que ustedes salieron de Egipto, las cosas que hizo Jehová, sino de lo que hicieron ustedes a los reyes del otro lado del Jordán antes de cruzar a Canaán. Llegó a nuestros oídos todo eso. Ellos están declarando el poder y la gloria de Dios. Y entonces, hermanos, aquí volvemos a usar este texto. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Estos hombres no solamente oyeron, actuaron. Mucha gente oye el evangelio, pero no actúa, no se mueve, no se decide, no hace nada, nada más oyeron. Y eso no les ayuda en lo absoluto. No ayuda. Antes de llegar al Jordán, ya habían conquistado dos reinos. Y esto lo sabían los gabaonitas. Dice Deuteronomio 2:26, Moisés relatando, envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz. Dios les había dicho, antes de agarrar un reino, traten de hacer algún arreglo para no derramar tanta sangre. Pero estos reyes no quisieron. Pasaré por tu tierra, por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. Moisés no quiere derramar sangre, él tiene la visión a Canaán. Era el sueño de todo judío, Canaán. Bueno, ¿qué pasa? Volvimos pues y subimos camino de Basán y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo. No nos escucharon, Moisés no quería derramar sangre, no nos escucharon. Antes salieron a pelear. Bueno, me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo, con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Ya ellos venían, hermanos, arrasando, porque Dios estaba con ellos. Sabemos, hermanos, que Dios era el general, el capitán, el que dirigía las batallas. Cuando hubo pecado en el pueblo, después de la conquista de Jericó, un hombre se atreve a desafiar la orden de Dios. Dios había dicho que no se tomara nada del anatema de Jericó. Y un hombre se atrevió. Y por ese pecado de ese hombre perdieron la batalla en Ahí. Dios estaba con ellos cuando ellos estaban con Dios. Pero cuando se alejaban de Dios, Él se alejaba de ellos. Deuteronomios 3:4. Tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos. 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og, en Basán. Y esto, hermanos, ya lo habían oído los gabaonitas. Y sabían que se iban a confrontar con un pueblo que tenía un Dios muy poderoso. Hemos oído la fama de tu Dios. Ellos no dijeron, hemos oído la fama de los dioses, de Jehová tu Dios. Entendían perfectamente. Toda esta información, hermanos, llegó a oídos de los de Gabaón. ¿Y qué pasó? Y lo creyeron. Y lo creyeron. Pero no solamente lo creyeron, actuaron.
actuaron, fueron a encontrarse con Josué. Dios había dicho a Moisés: hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Y fue lo que pasó con los gabaonitas. Ya Moisés había hecho su parte, ya había llegado a oídos de Gabaón. Ya Josué está haciendo la suya y llegó a oídos de Gabaón. Pondré espanto y angustia y se angustiarán cuando ellos oigan lo que tú vienes haciendo, cosa que no se había oído desde mucho tiempo. Pero miren nada más esto, hermanos. Gente pagana, gente incrédula, naciones completamente corruptas, temían a Dios. Los judíos, cuando Dios se está quejando en el libro de Malaquías porque habían abandonado la ley, el templo, habían abandonado los diezmos para los levitas, estaban ellos ya despreciando todo. Dios les dice: miren, entiendan una cosa, ustedes que son mi pueblo, que los reconozco como mi esposa, como mi especial tesoro, me desprecian. Pero pueblos y naciones que no me conocen como el Dios de ellos, desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, recordamos cuando Naamán el leproso recibió de Dios misericordia, la sanidad de la lepra. Él le dijo a Eliseo: Jehová me perdone si yo voy con mi Señor al templo del Dios de él y doblo la rodilla. Jehová me perdone. Está reconociendo a un verdadero Dios y no a las piedras que ellos adoraban. Dios se queja, hermano, con su pueblo diciendo estas palabras: ustedes no me respetan, y las naciones que me conocen, de una manera u otra, hermanos, conocían a Dios y ofrecían a Dios sacrificios e incienso a mi nombre, dice él. Rahab, hermanos, confirma lo que los gabaonitas dijeron. Cuando Moisés envió los espías, cuando Josué envió los espías, dice: hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. La misma palabra, la misma información que traían los gabaonitas, la tenían ellos. Y le dan la gloria a Dios. Hemos oído, y no solamente los grandes milagros que hizo en Egipto, sino el milagro de haber abierto el mar, que los hizo pasar como en seco, cosa que era imposible para todos los dioses que tenían estos hombres, a los cuales habéis destruido. Hemos oído que Jehová hizo tal cosa. Aquí está una mujer confirmando la información de los gabaonitas a Josué. Ella está informando a los espías cuál cosa todavía no pasaba, la destrucción de Jericó. Pero ella fue inteligente. El verso 11, oyendo esto, dice la mujer: ¿esto qué? Todas las cosas que Dios ha hecho, tanto en Egipto como en el Mar Rojo y en los reinos, ha desmayado nuestro corazón. No ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios. Esto, hermanos, es lo importante que tenemos nosotros que considerar. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra.
Los dioses que nosotros tenemos no son dioses ni arriba ni abajo en ninguna parte, no sirven para nada. Es lo que esta mujer implica. Pero Jehová vuestro Dios, ¿por qué diría ella esto? Vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Miren lo que pensaban aquellas personas. Los cananeos tenían una idea muy equivocada de Dios. ¿Por qué digo esto? Primera de Reyes 20:23. Los sirios perdieron una batalla cuando se confrontaron con los judíos. Ya cuando ya estaban viviendo en el tiempo de los reyes, ya habían conquistado Canaán. Pero todavía tenían esta mentalidad. Los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes. Por eso nos han vencido. Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Perdimos la batalla con los judíos, porque el Dios de ellos estaba con ellos. Los protegía en los montes, pero si peleamos en campo abierto, los vamos a vencer. Era la idea, porque los dioses de las naciones, hermanos, cada uno se especificaba. Este hace un trabajo aquí, aquel hace un trabajo allá, el otro hace su trabajo aquí. Dios no es ese tipo de Dios. Dios es todopoderoso. Él está donde quiera. Luego dice nuestro Dios, Primera de Reyes 20:28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis ustedes que vez tras vez me abandonan para irse a servirlos a ellos. Les voy a probar tanto a ustedes como a ellos que yo soy el Dios verdadero. Hermanos, Israel, desde el libro de los jueces hasta Malaquías, vez tras vez, fueron rebeldes a Dios. Se entregaban a los ídolos, adoraban a los ídolos, pedían a los ídolos. Dice Dios, te voy a probar a ustedes y a ellos que yo soy Jehová el Todopoderoso. Era la mentalidad de ellos. Entonces, hermanos, los gabaonitas se ponen a pensar, si el Dios de los hebreos, el Dios, no dijeron los dioses, el Dios de los hebreos, hizo tal cosa en Egipto, destruyó todo el ejército de los egipcios, abrió el mar, trajo esta multitud por el desierto, llegaron aquí a Canaán, es un Dios muy poderoso. Y se junta el concilio y deciden, vamos a encontrarlos y vamos a entregar nuestros cuellos a ellos antes que destruyan a toda nuestra nación. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Pensemos en esto. Con los de Gabaón, con solo haber oído. Y no hubieran hecho nada. ¿Qué hubiera pasado? Se hubieran destruido como Jericó. Pero fueron inteligentes. Exterminio completo. Porque Dios le dijo a Josué, barre con ellos. Porque son unas naciones idólatras. Oyeron y creyeron lo oído. Pero no solamente oyeron y creyeron, se movieron, actuaron. Es lo mismo, hermanos, con el Evangelio. El hombre lo oye, lo cree y lo debe de obedecer. No es nada más oír y creer, sino también obedecer. Fue lo que hicieron los de Gabaón. Lo que dijeron los gabaonitas. Hemos oído que Jehová tu Dios es grande. Nosotros, hermanos, cuando oímos el Evangelio, dice Pablo a Romanos 1:16, que es poder de Dios, así como Él mostraba su poder en aquellos días. Dijeron ellos, todo lo que Jehová ha hecho. Creemos todo lo que Él ha hecho. Y no queremos que nos extermines. Queremos ser tus siervos. Entendemos y creemos eso. Y aceptamos a tu Dios. Los de nosotros no sirven para nada. Bueno,
Cuando Pedro llegó a casa de Cornelio, dice la Biblia, que cuando Pedro llegó, le dijo Cornelio, aquí estamos todos juntos para oír todo el consejo de Dios, lo que Él te ha mandado. Y la historia nos dice que ellos obedecieron. Ellos obedecieron. Entonces respondió Pedro, cuando está predicándoles Pedro a ellos, y llegó el Espíritu Santo sobre Cornelio y su casa, y hace la pregunta a Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos? Ya tenían el Espíritu Santo. ¿Para qué el bautismo? Cristo mandó. Ese bautismo que recibieron ellos no fue para perdonar los pecados, para mostrarle a los judíos que venían con Pedro que también los gentiles aceptaban la salvación, de parte de Dios venía la salvación. Y Pedro preguntó, ¿pueden estos hombres que ya recibieron el Espíritu Santo, alguien evitar el agua para que no sean bautizados? Y los bautizaron. Y los bautizaron. Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y ellos se quedaron algunos días. Oyeron, hermanos. ¿Cómo decimos que oyeron? Primeramente, la historia nos dice de Hechos 10. Cornelio, varón justo, piadoso, que hacía limosnas, estando orando, un ángel se le dice, envía a tal parte a unos siervos tuyos para que venga Pedro y te digan lo que te conviene hacer. Por eso decimos que oyó. ¿Oyó a quién? Al ángel. No oyó nada más al ángel, dijo, sí, cómo no. Gracias, déjame pensarlo. Al día siguiente envió soldados, hombres temerosos también de Dios. Todo el consejo de Dios, hermanos, no es solamente oír. Ese es el error de miles y miles y miles de personas. Lucas 6:47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, oye y hace. Los gabaonitas oyeron e hicieron, se movieron, actuaron, porque en realidad creyeron que esos hombres que venían conquistando la tierra era un pueblo de un Dios todopoderoso. Oye y hace. Es muy importante, hermano, no solamente oír, sino oír y hacer. Los gabaonitas escucharon bien la información y pensaron qué hacer. Se movieron. Inmediatamente llegaron los que leemos la Biblia, conocemos la historia. ¿A qué distancia vivían? Como a 15 millas de distancia estaban ellos. Y dijeron, venimos de muy lejos. Y dice Josué, ¿es de dudar? No, mira mis zapatos, todos desbaratados. Mira la comida que traemos, ya no sirve. Mira la ropa que traemos, ya se acabó. Supieron hacer el trabajo. ¿Y saben por qué? Para poderse salvar. Para poderse salvar. Hicieron eso. Hay textos mutilados, hermanos, en la Biblia que los religiosos hacen. La pregunta es, ¿por qué mutilados? Porque no se entrega el mensaje como Dios lo dice. Y los gabaonitas, lo que oyeron no lo mutilaron, lo entendieron. La información que llegó, la entendieron. Recordamos con aquella mujer que vino a oír la sabiduría de Salomón, vino de muy lejos. En realidad ella sí vino de muy lejos para oír la sabiduría de Salomón. Y cuando ella oye la sabiduría de Salomón, dice, ni la mitad de lo que me dijeron eres tú. Tenía mucho más sabiduría que la que había llegado a la información. Pero notemos esto, hermanos. Esa mujer oyó una información y dijo, no cabe duda que el amigo ese es muy inteligente. Y ya, quería comprobarlo. Hizo un viaje muy lejos. Hechos 16:31. Este es un texto mutilado. Cuando el carcelero de Filipos le preguntaron, varones hermanos, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta
de Pablo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahí se queda el hombre. Mutilan el texto, hermanos. Pablo no terminó ahí su información. Pablo no terminó la información. El apóstol, hermanos, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Creo que tenían que tener una información para poder aceptar el consejo de Pablo. Creen en el Señor Jesucristo, pero creo que Pablo le enseñó los milagros, las profecías, la resurrección, todas las cosas que concernían al Evangelio. Se la enseñó y le enseñó que el bautismo era esencial. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, ¿qué pasó? Les lavó las heridas. ¿Él quién? El carcelero. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Por qué se bautizó el carcelero? Porque Pablo se lo informó. Y la gente dice, cree en el Señor Jesucristo, y es todo. Eso no es todo, hermanos y amigos. Si hay alguna persona aquí entre nosotros entienda esto. Su alma está por medio. Y usted se deja llevar por eso de la fe sola. Este hombre, como los gabaonitas, entendió la necesidad de acción. Entendió, esa misma noche se bautizó. Entendió el mensaje de Pablo y lo hizo. Hermanos, la única manera de salvarnos de la ira venidera es actuar. Y los gabaonitas se salvaron de la ira de Dios usando a Josué para destruir las naciones que venían conquistando. Yendo a la persona correcta. Varones hermanos, ¿qué haremos? Fue la pregunta del carcelero y fue la pregunta de los judíos cuando Pedro les dijo, ustedes y vuestros príncipes mataron al Mesías que estábamos esperando por siglos. Ya vino, lo rechazaron, lo mataron. Y hermanos, dice el texto que fueron compungidos de corazón, les dolió hasta lo más dentro de su corazón, de su conciencia. ¿Qué haremos? Como el caso aquel de la mujer adúltera, que vienen aquellos buitres, fariseos, por sobrenombre los buitres, y traen una mujer tomada en adulterio. Señor, esta mujer es tomada en adulterio. La ley dice hay que matarla, hay que apedrearla, hay que destruirla, acabarla. ¿Qué dices tú? No dice nada. Y persisten. Y el Señor está escribiendo. En la tierra, dice el texto. Juan 9. Y la persistencia de ella será tanto que se levanta el rostro y dice, si alguno de ustedes no tiene el mismo problema que esta mujer tuvo, mátenla. Sí, fue la respuesta del Señor. Mátenla. Dice que uno por uno, desde el más grande hasta el más chiquito, se fueron. ¿Por qué? Se entró aquí. Como la mujer aquella samaritana. Me parece que eres profeta. Sí, tuve 5 maridos. Y el Señor, y ni son tus maridos. El que traes no es tu marido. Y el Señor dice, mujer, ¿dónde están los que te están condenando? Pues se fueron, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermanos, Dios sabe que necesitamos de la salvación, pero tenemos que hacer algo. Él hizo algo, envió a su Hijo a morir. Otro texto mutilado. De este dan testimonio todos los profetas, hablando Pedro, los que en él creyeren, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí está, dice el religioso, ahí está. Creer, perdón, no tengo que hacer nada. No, hermanos, ese es otro texto mutilado. ¿Dónde está el resto de la narración de este texto? No lo quieren usar porque contradice las creencias de los hombres.
Narración se denomina narración a la manera de contar una secuencia o una serie de acciones realizadas por unos personajes. Y ellos se detienen ahí, mutilan el texto, pero la culpa es de la gente que no lee, que no lee. No podemos culpar al hombre. La culpa es del mismo individuo que no lee. La verdad debe separarse de las emociones. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Uno se puede engañar. Es que yo creía. Es que yo pensaba. La mente puede engañar al ser humano. Por eso el texto dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Los gabaonitas no se apoyaron en su prudencia, se apoyaron en lo que oyeron, en el nombre de Dios que ha hecho tantas cosas en Egipto que hizo. El buen juicio de los gabaonitas, hermanos, les salvó la vida. Y llegaron a ser, fíjense, una maldición que era para ellos ser condenados, destruidos, eliminados, exterminados. Llegaron a ser aguadores y leñadores del tabernáculo. Llegaron a ocupar un lugar en el mismo tabernáculo de Dios. Tenían que cortar la leña y traer agua para los sacrificios. Le dijo Josué cuando se dio cuenta que los engañaron. ¿Por qué nos engañaron? Porque temimos. Y ese fue el castigo que Dios le dio. Llamándolos Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo, habitamos muy lejos, cuando están aquí entre nosotros. Pero el problema fue, hermanos, que dice el texto, que Josué creyó las palabras de los gabaonitas. Y el texto dice, y no consultó con Jehová. Es lo que pasa con mucha gente. Cree la palabra de los pastores y no consultan con la Biblia. Ese fue el error de Josué. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Pues hermanos, fue una maldición, pero fue una bendición. Fue una bendición, porque estaban cooperando para las cosas del Señor. La palabra maldición, hermanos, bíblicamente significa una sentencia. A ver, nosotros decimos, ¿cómo que Cristo Jesús, malditos al fuego eterno? Es un lenguaje muy, no. Nosotros usamos la palabra maldición como palabras groseras a veces, pero es una sentencia, malditos al fuego eterno. Apartados de mí, malditos. Jesús usando ese lenguaje, sí, es una sentencia al fuego eterno. Podemos leer en Deuteronomio 28, 15 al 20, apúntelo y léalo, a ver si estamos hablando la verdad sobre este tema. Finalmente, hermanos, nuestro servicio a Dios es una bendición. Nuestro servicio a Dios. Somos hijos de Dios, Juan 1:12. Y a todos los que le recibieron fueron el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Somos hermanos de Cristo. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, hermana y madre, dijo el Señor. Somos un real sacerdocio. El sacerdocio de Aarón era un simple sacerdocio, el de nosotros es un real. Somos seguidores del Rey, del sacerdote, del sumo sacerdote del cielo, y somos real sacerdocio, porque fuimos sabios como los gabaonitas. Oímos, entendimos y actuamos. Sabios como los gabaonitas, los cristianos. Creímos lo que oímos y leímos. Amigo que está entre nosotros, reflexione. Si hay error en esta enseñanza, con toda confianza podemos platicar después de que cerremos el servicio. No queremos que se vaya usted pensando en algo que no es cierto. Fe con sus respectivas obras, Santiago 2:24. Eso es lo que enseña este libro. Puedes ver, oh hombre vano, que la fe sin las obras es muerta, y los gabaonitas hubieran sido exterminados si no se hubieran movido. Acordémonos
de los Gabaonitas. Muchísimas gracias por su fina atención. Mañana, si Dios nos lo permite, nuestro Dios, estaremos estudiando otra lección.